Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy les traigo un nuevo video. En este video hablaremos de un huevo de Pascua que a mi parecer es bastante extraño y misterioso. Comencemos. Para abrirnos paso en nuestro video, lo primero que hay que entender es qué es un huevo de Pascua. Y si bien los huevos de Pascua han estado en los videojuegos desde hace mucho tiempo, es bueno entender que un huevo de Pascua es algo que han puesto los programadores en el juego que llama la atención y que muchas veces son objetos publicitarios para otros juegos o algo de películas o algo externo al videojuego pero que está dentro de él y que para poderlo ver hay que explorar el mapa y hacer cosas que por lo normal un jugador de cierto tipo de juegos no haría. Por ejemplo, hay juegos de acción que por lo normal se centran en eso, en la acción, y no esperan que tú encuentres un huevo de Pascua en este tipo de juegos porque estás concentrado en otras cosas, como en sobrevivir y en acabar con tu enemigo. Pero cuando tú te sales de lo común y empiezas a hacer lo que no esperan que hagan los jugadores comunes y corrientes, es cuando encuentras sorpresas en el videojuego. Y algunas de esas sorpresas es las que se llaman huevos de Pascua. Y si bien hay sinfín de los huevos de Pascuas regados por todos los videojuegos, hay unos que nos dejan siempre como con un what the fuck. O sea, son huevos de Pascua que en vez de ser publicidad para otro juego o una película o algo curioso, son cosas que lo dejan a uno perturbado, que uno queda como con más preguntas que respuestas. Este es el caso de Battlefield 1, y si bien Battlefield 1 es un juego que tiene juegos de Pascua bastante curiosos, hay uno que en su tiempo, cuando fue descubierto, giró un entorno de creepypastas, de teorías, en donde hoy por hoy la verdad es más lejos que la ficción, y eso es lo que alimenta el misterio de este huevo de Pascua. Si bien su apodo es el huevo de Pascua de la tumba del gato, así como lo oyes. Si ya lo has visto, entenderás por qué se llama así, y si no lo has visto, te mostraré por qué le llaman así. Para comenzar, debes de hacerte con el DLC Turdin Tides y jugar en el mapa Heligoland Bight. Lo primero que hay que hacer es, cuando estás empezando en el mapa, coger un avión y arrojarte encima del faro. En este encontraremos un botón que dice interactuar, y si estás jugando en PlayStation 4 tendrás que presionar el botón cuadro y así escucharemos lo siguiente. Oh, Ooja Booja! Who's a cute little kitty? Who's a cute little kitty, Ooja Booja? Kitty, come over here. Come over here, Ooja Booja. A continuación volvemos a desplegar y esta vez caeremos encima del barco en donde escucharemos la segunda parte del huevo de Pascua. Here, kitty, kitty. Here, kitty, 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 kitty. Meow. Y por último tendremos que buscar una especie de tumba en donde está clavada una pala. Y ahí escucharemos el final de este huevo de Pascua. Hey, Togo! Here, kitty, kitty! Togo! Togo! Here, kitty, kitty, kitty! Here, kitty, kitty! No! Togo! Y eso sería todo. Pero entonces, ¿dónde radica el misterio? Simple. En el huevo de Pascua lo que podemos saber es que se trata de un gato llamado Togo, el cual tenía un dueño que lo quería mucho. Pero al parecer, por lo que escuchamos en el huevo de Pascua, este se lanza de algún barco, puede ser, y el dueño intenta salvarle. Pero parece ser que al dueño le pasa algo porque se escuchan gritos y cosas así. Y pues lo que vemos en la última parte del huevo de Pascua vemos es como una tumba. Y esto nos da a entender de que el dueño al parecer está muerto. Pero es aquí donde radica el misterio. Porque hay personas que creen
que la voz que se escucha es de un personaje de una serie de Battlefield llamado Battlefield Friends. Y dicen que esto tiene que relacionarse con esa serie, o al menos con este personaje. En fin, el misterio aún no se ha resuelto. Y dicen que todos estos huevos de Pascua de Battlefield encajan como si fuese una historia. Entonces hay que esperar a ver qué siguen descubriendo con el tiempo y qué otras cosas van apareciendo con respecto a este huevo, que de verdad que fue algo perturbador. No sé a ustedes qué les parezca. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Dale manito arriba, comparte y suscríbete. Y dime, ¿qué otro huevo de Pascua consideras que es algo también perturbador y que te dejó con un sinsabor cuando lo descubriste y quieres saber más sobre ese huevo? Hasta la próxima.